La verdad, café, por ejemplo, allá el café se toma todo el día. Con decirle que hasta a los niños se los dan en el biberón. Realmente la cafeticultura depende de un mercado globalizado para su precio, entonces si hay bajo precio internacional impacta obviamente en la economía local. Y estos bajos precios lo que hacen es que entonces no permitan, como las superficies cafetaleras o las parcelas son muy pequeñas, no te permiten vivir de café y si no vives de café, entonces te ves obligado a cambiar de cultivo. Hubo una crisis muy fuerte en el año 92, que el café se sacaba por cuotas y era lo que mantenía que el mercado se mantenía en un nivel promedio. Se rompen los convenios internacionales, se liberan los mercados y pues todo el mundo pues, inundó los mercados de café y fue cuando sí hubo una crisis muy fuerte de café. Después llegan las transnacionales y empiezan a opacar a las empresas medianas y chicas y ahí estamos. Las transnacionales que hacen, mandan a hacer viveros enormes, te dan abono a cambio de café, te dan planta a cambio de café, te dan insumos, pero todo a cambio de que tú les tienes que vender el café. O sea, se llega la cosecha, tú tienes un buen café, pero prácticamente la mitad de tu cosecha ya la debes. Y de la otra mitad tú tienes que volver a pagar el mantenimiento. Nada más tienes el dinero para volver a cultivarlo. O sea, prácticamente yo lo llamo como esclavitud moderna, ¿no? En la que no te dan un látigo, pero ya ahora el látigo se llama crédito, ¿no? Es un problema realmente grave. Todo un círculo malicioso. Hay precios bajos, cambio climático, entonces hay bajo precio local y entonces hay migración, entonces hay desintegración familiar, entonces hay violencia y hay una serie de factores sociales que impactan desde lo global hasta lo local. Que no podemos eliminar la oferta y la demanda. Y entonces volvemos a un punto con lo que te digo, el conocimiento. Yo puedo deambular por un mercado de pulgas, ver una pintura que yo sí sé de quién es y a lo mejor quién la vende no. Y entonces me la vende en €1, pero yo sé que vale 50,000 euros. ¿Quién tiene la ventaja? El que tiene el conocimiento. Pues aquí el problema son los monopolios. El comprador más grande de Zongolica es el que pone el precio y es a los precios que tiene uno que vender. Por eso nosotros decidimos buscar los cafés de especialidad que son mejor pagados y no estamos atenidos al precio del monopolio de Zongolica. Vamos a ir al mercado no pidiendo caridad, sino ofreciendo calidad. Entonces cambiamos la palabra caridad por calidad. Entonces hemos logrado nosotros que la bolsa de Nueva York a nosotros no nos importa. Que baje o que suba, a mí no me importa que baje o que suba. Porque yo tengo un precio construido ya, en base a lo que yo vendo, y mucha gente, empresarios, dicen, ustedes no saben hacer negocio, porque el negocio es, ¿a qué precio mínimo compro? ¿Cuánto utilizas algo y cuánto me queda? Y entonces decimos, no, ¿en cuánto vendemos el producto de calidad y hasta cuánto podemos pagarle al productor? Antes la escuela que a mí me dejaron fue la escuela en la que tienes que producir café. Pero yo decía, bueno, hay variedades de café, o sea, hay sabores, hay... Así como veía yo los rojos y los amarillos, decía, ¿sabrán diferente? Entonces nadie me dijo, pues se puede maquilar o hacer un proceso diferente al que conoces. Si hay tantos cafés que dicen saber tan rico y dicen valer tanto, yo
Yo digo, ¿qué es lo que hace ese café que valga eso? Entonces, buscando, me topo con que hay los cafés especiales. Entonces, yo creo en el potencial de estas tierras y fue que tomé la iniciativa de empezar a trabajar en los cafés especiales. La importancia del café de Chiapas eh, para productoras, familias productoras, creo que es la única donde ellos pueden apoyarse en cuanto a recursos. Antes les pagaban por kilo, ahora ya les pagan por categoría, tienen un precio por categoría. Se dieron cuenta de que sí pueden obtener una ayuda en cuanto a recursos, pagándoles por categoría. Claro, les pagan de diferente precio, pero vale la pena de que ellos vendan su café en la cooperativa. La vida campesina es compleja. Intervienen cuestiones ambientales, económicas, sociales, ideológicas también, pero también algo muy importante que es pues ese amor a la tierra y como nunca despegar los pies de la tierra, de decir yo soy de aquí, me siento orgulloso de lo que hago, orgullosa de lo que hago, de la contribución que estoy haciendo. Creo que tenemos que cambiar la manera en la que miramos el café. Nosotros decimos, no hablamos solo de café, hablamos de cafetal. Y no solo hablamos de cafetal, sino el café asociado a la cultura. Y no solamente del café, sino en general del territorio. Entonces, la mirada que tenemos no es solo a nivel de una parcela, una finca, la producción, ni solamente de mi finca, ni solo de mi comunidad, sino también de mi territorio. Y por eso es el cambio de mentalidad, ¿no? Luego decimos, sí, hay que cambiar, pero desde pequeños ir inculcándoles el amor al café. Le digo, el amor a lo que trabajas o de lo que trabajes, no necesario el café. Yo para mí ser cafetalero, dice, aunque no vale, no tiene precio, pero para mí es un orgullo. De lo que buscamos es promover la producción agroecológica del café bajo sombra y con sombra biodiversa. Ahí implica, por un lado, tener como plantas de café de buena calidad, conservar la sombra nativa, incorporar especies para la alimentación, tener un manejo integrado de suelos, rescatar a las abejas nativas. Para empezar, un ecosistema va de la mano, todo se relaciona, es una cadena. Todos sirven para algo y dependen de otro. Entonces, si nosotros tenemos una finca y lo dejamos completamente en monocultivo, pues sí obtenemos una producción mayor, pero el café y en sí la tierra tiene un deterioro más rápido y ayuda con la gente que me ayuda a recolectar. Empezamos a gestionar el sistema de calidad. Empieza desde el corte, hablando ya de lo que es en cereza. La recolección siempre tiene mucho que ver, que no tiene que llevar verdes, cafés secos o cafés agrios o pintones, tiene que ser puro maduro. Incluso los niños y niñas toman café. En realidad se toma un café de olla que es muy suave, es como si fuera un té de café, pero se toma desde que uno es pequeño. Incluso si los niños toman mamila, se le pone mamila de café con leche, ¿no? Entonces uno lo toma en la mañana y en la noche siempre, y al mediodía lo tomas también. A veces no se toma caliente en el mediodía, si hace calor, lo tomas como agua de tiempo, si normal, a la temperatura normal. Desgraciadamente, como les decía a los productores, ustedes no saben lo que venden porque lo que ellos se toman, no sé si aquí sea el caso, pero allá es lo más feo del café. No sé, lo último, granos verdes, lo feo, los defectos que se podrían decir. Nunca han probado una taza como esta preparado en esos métodos. Ellos preparan en una olla muy diferente. Entonces, cuando ellos prueban esto, sienten una gran emoción de que el café, el trabajo que ellos están realizando, ya saben para qué sirve y en qué les ayuda.
Pues aquí en México sí hay consumo porque la producción de aquí supuestamente no alcanza para el consumo de México. El problema que hemos tenido que entra café de Centroamérica importado. Pues aquí tenemos el problema de la Nestlé, que si no tiene la materia prima en México, pues la quiere en Centroamérica o en Vietnam o cualquier otro país. Y eso nos pega como productores también. Eso genera que haya pues la necesidad de buscar que el mercado interno sea el principal consumidor. Hay una mezcla extraña en nuestro país en donde hay algo que llamamos malinchismo, donde preferimos lo externo a lo nacional. Y hay que combatirlo también. Hay un esfuerzo de cafeterías pequeñas aliándose con productores pequeños para mostrarle a la gente lo que es un café de calidad, y eso lleva algo implícito, que es educar también al mercado para que sepa por qué cuesta lo que cuesta una taza de café de calidad en México. Nosotros que vivimos en México, creo que nos toca esa parte, tenemos esa gran tarea de dar a conocer nuestro café. Realmente tenemos muy buen producto y uno como barista, bueno, al menos de mi parte me interesa mucho el que la gente lo conozca. Eso es también muy importante, porque ellos son los consumidores finales, los que hacen posible todo. Entonces, si las personas también no tienen el buen gusto por el buen café, entonces qué caso tendría que tú les estés dando un muy buen café si van a decidir tomar azúcar quemada, como lo platicábamos, ¿no? No es una evolución que se vaya a dar de un día a otro, lleva un proceso de evolución en cuanto a conocimiento y reconocimiento que uno debe de tener. Uno como barista tiene la obligación de dar a conocer el por qué se está entregando ese tipo de taza de café, y uno como consumidor tiene la responsabilidad de reconocer lo que uno está tomando también. ¿Cómo irnos educando también desde pequeños, que vayan teniendo un buen paladar y que sean exigentes con un buen café? Pues yo digo tomar café, ¿no? No más. Siempre que puedan tomen café, que vayan tratando de informarse y que empiecen a probarlo sin azúcar primero, ¿no? Sin leche, sin nada, ¿no? Que vayan apreciando ese café. Yo creo que tomar y tomar y tomar te va a dar ese gusto por el café. Entonces, ¿qué más? Que tomen café, ¿no?